Bueno, y continuamos en este conversatorio. Antes de que se me olvide, un homenaje en los 83 años del nacimiento de Ali Rodríguez Jara, que nos habíamos quedado en esa primera parte, un hombre que tuvo que ver con el área cultural, un hombre que además incursionó en la parte deportiva, un abogado que luego se vino a Caracas y terminó sus estudios en esa primera promoción llamada Fidel Castro. Entonces, bueno, pero una pregunta importante, Ana. ¿Cómo llegó? ¿Qué fue lo que hizo que Ali se incorporara a la lucha armada? Fíjate, hace rato yo te comentaba que el partido lo designó y lo definió para que él estuviera en Valencia como abogado laboral. Él era defensor de los sindicatos. En esa época, te estoy hablando de los años 60, 61, Acción Democrática emprendió una feroz represión contra los sindicatos. Está la famosa aquella cosa de los cabilleros. Los cabilleros vienen de allí, de los asaltos que hacían los militantes de Acción Democrática organizados en bandas, con cabillas, con revólveres, allí y asaltaban los sindicatos de los comunistas, del Partido Comunista, que defendían de una u otra manera los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de una época donde se producen los acontecimientos de la Concordia, allí de la huelga de los trabajadores, donde asesinan a un grupo de trabajadores. Son los tiempos donde se le disminuye el salario a los trabajadores. Son los tiempos donde Acción Democrática, a trocha y mocha, intenta ganar por la vía de la violencia los sindicatos. Es decir, hay un conjunto de condiciones, pudiéramos decir, en el plano de los trabajadores que genera todo un proceso de violencia. Todo el mundo habla de la violencia como un problema, sobre todo en esa época. Hay gente que dice que fue una provocación. Yo creo que fue el mismo hecho político. Es decir, hay una situación real en el país. Venimos de la caída de la dictadura, hay un conjunto de reivindicaciones fundamentales de los trabajadores que tenían que ver con el problema del salario, con el problema de la producción, con más democracia a nivel de los sindicatos, y en el medio de esas cosas Ali está en Valencia, que siempre ha sido por excelencia una zona industrial del país, una zona de mucha concentración de los trabajadores, y también obedecía fundamentalmente a un plan del Partido Comunista, y tenía que ver con una reflexión propia de las revoluciones. El sujeto más importante de cualquier revolución son los trabajadores. Si son los trabajadores el sujeto histórico de una revolución, evidentemente donde tú vas a concentrar tus mayores esfuerzos. Y en este caso el Partido Comunista concentra sus mayores esfuerzos en una zona industrial como en el caso de Valencia. Y ahí se concentra allí. Se inicia toda una lucha allí, se produce un asalto a varios sindicatos, y allí defiende junto con un grupo de trabajadores, conforman brigadas de autodefensa de los trabajadores, y se inicia todo un proceso de persecución contra Ali, lo que obliga a que Ali pase en esos momentos fundamentalmente allí a la clandestinidad, y ocurren los eventos de los alzamientos, y Ali el partido le da una tarea de carácter internacional. Ali sale al exterior y en un país hermano se prepara militarmente y regresa a Venezuela como una de las personas además lo narra, no estoy diciendo una infidencia ni una cosa secreto de Estado. Él incluso en su propio libro lo narra. Él regresa al país como una persona conocedora, experta en explosivos, con experiencia ya militar, y a partir de esa experiencia concreta él se incorpora directa y definitivamente a
todo el proceso de lucha armada que ya se estaba gestando en Venezuela. Ya como comandante Fausto. Fíjate, lo del comandante Fausto vino después. Ajá, ok. En ese momento era Lee. Él tenía otro seudónimo allí, no me acuerdo ahorita la memoria me está fallando un poquito, pero ahorita te digo cuál es el nombre. A él el partido lo designa con una responsabilidad fundamental, lo ubica en el oriente del país, allí, y bueno, colabora con todo lo que fue la experiencia de la escuela y de la fábrica que montó el Partido Comunista de producción de armas y de producción de explosivos. Estando en Oriente es delatado, Ali es delatado allí y sigue bueno en Oriente atendiendo las tareas del Partido Comunista y de las tareas que se le designan dentro de la lucha armada. Allí luego dura un tiempo allí en Oriente, entre Oriente, Caracas y otros lugares del país. Se inicia ya todo un proceso de reflexión en esos años a lo interno del Partido Comunista sobre la posibilidad de seguir en la lucha armada. Allí puedo decirte que Ali es de los que nunca negó su papel en la lucha armada y hasta el final de su vida. Además se siente orgulloso de haber asumido esa responsabilidad. Creo que es importante decirlo porque los hombres asumen responsabilidades hasta el final y creo que Ali fue de esos hombres que asumió responsabilidad hasta el final. No fue un negador de las cosas, con todos los errores que se pudieron haber cometido y con todos los errores que él asumió responsablemente allí en sus cosas. Y creo que es importante. Se produce toda una reflexión a lo interno del Partido Comunista. Ya hay todo un conjunto de acontecimientos en el país. Hay toda una situación allí propia del país. Y en el año 60, entre el año 65 y 66 se genera todo un debate en lo interno del partido y Ali asume junto con un grupo de cuadros importantes, Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, asumen la responsabilidad y se separan del Partido Comunista. A mí no me gusta hablar de fracción, mucha gente habla de la fracción. Yo creo que hay una separación de orden conceptual. Creo que ahí había concepciones diferentes. Claro. No es un problema simple, pues. Creo que ahí hay una separación de conceptos, de vías, incluso de caracterización del momento político del que se estaba viviendo. Exacto. Y eso nos conlleva, bueno, definitivamente a una separación y a una ruptura. Allí se produce un documento muy importante. Primero se conoció con el nombre del documento de Iracara, Manifiesto de Iracara, y después se tradujo en un documento que se llamó el viraje táctico. El viraje táctico tenía que ver fundamentalmente con un viraje del proceso de la lucha armada en Venezuela. Que se puede considerar quizás como una de las primeras grandes obras de Ali. Bueno, no tanto de las obras. Yo creo que Ali, a partir de... creo que Ali, y es interesante tu pregunta, ¿cuándo comienza Ali su obra teórica, escrita y política? Bueno, su obra política ya la tenía, pero fundamentalmente su producción teórica. Bueno, Ali forma parte de ese debate político, allí entre el 65 y el 66, en ese reagrupamiento de la fuerza, yo diría hasta el año 69, ese reagrupamiento, esa nueva viraje, esa nueva manera de concebir el país. Creo que comienza, y hay que decirlo, comienza el PRV, como se llamó, Partido de la Revolución Venezolana. Allí, por supuesto, se produce la pérdida fundamental de Fabricio Ojeda. Creo que uno de los teóricos, pudiéramos, más que teórico, uno que reflexiona más sobre el problema de la guerra. Y bueno, su famoso libro La Guerra del Pueblo, creo que
que hay un conjunto de reflexiones, no solamente la de él, toda la reflexión que se genera en el Frente Guerrillero Simón Bolívar, con Juan Carlos Parisca, por cierto, muy amigo de Ali. Y ahí se inicia todo un proceso de reflexión del papel de la lucha armada y del destino de la lucha armada y de cuál debería ser el destino de la lucha armada. Pero además de eso, se comienza a reflexionar sobre la Venezuela de ese momento, qué venía ocurriendo en Venezuela, qué estaba pasando con Venezuela, cuál era la característica concreta de Venezuela, es decir, qué le había ocurrido a esa ciudad que ellos habían reflexionado, esa ciudad, ese país que se transformó, que lo transformó el petróleo de un país agrario a un país fundamentalmente urbano. ¿Qué pasaba con eso? Es decir, ese cambio de la población, ¿qué ocurrió allí? Eso lo llevó, por supuesto, a una reflexión teórica, y yo creo que a partir del año 70, fundamentalmente con el Congreso de Cabimas, Yali para ese momento lo destaca, por cierto, en el estado Zulia, para que asuma tareas directas de logística y de convocatoria política al Congreso de Cabimas. Creo que el Congreso de Cabimas fue un hecho importante en la política venezolana y sobre todo en la izquierda venezolana. Ese impacto de lo que fue el Congreso de Cabimas, sus reflexiones sobre el país, sobre la cultura, sobre la economía, sobre la agricultura, sobre la ciencia y la tecnología, sobre el arte, sobre la música. Yo creo que impactó mucho aguas adentro al PRB y sobre todo aguas adentro a la reflexión propia del propio Albert. Bueno, es así. Entonces, con estas importantes reflexiones por parte de Albert y también encaminándonos a esa trayectoria exitosa y que yo creo que nos sirve a nosotros ya como venezolanos ese referente principal que puede tener Ali para con nosotros. Entonces, bueno, vamos a identificar nuevamente la emisora y ya volvemos con Antes de que se me olvide.